Bienvenidos a la primera lección de este curso del Discipulado 2 de Academia Cristo. La palabra crece multiplicando ministros. Y durante todo el curso vamos a enfocarnos en ese punto, en ese enfoque muy importante para nuestros grupos sembradores. Queremos multiplicar ministros. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué implica eso? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué queremos hacerlo? Etcétera. Vamos a ver todo eso durante este curso, empezando obviamente con la lección que nos toca hoy. Bienvenidos otra vez. Y para esta parte, creo que la mayoría de ustedes ya se conocen. Entonces, vamos a dividirlos en grupos pequeños para saludarse entre sí. Voy a dividirlos en 3 grupos y pasan 3 a 5 minutos saludándose y conociéndose un poco más. Pregunten dónde viven si no recuerdan. Pregunten cómo va el ministerio suyo y cómo, sí, para que se conozcan un poco. Ya pueden unirse a los grupos para ver el botón. Hello, Katia y Sandra y Wilson. Estamos en los grupos pequeños saludándonos. Entonces, ustedes pueden ir a los grupos para saludar a sus compañeros. Bienvenidos. Estoy con él y estoy Correcto. bien, me siento bien, oído, me siento bien, tengo el grupito como te dije, me ha ido bien, nos reunimos todos los domingos.
Ovidio, ¿cómo le fue al grupo pequeño para la presentación de las personas? Pues no nos fue tan bien porque Katia se agregó ahorita ya de último y no, solo nos saludó y luego nos tocó salir. Ah, Yo sí. creo que como sugerencia para la próxima vez, los micrófonos deben de estar habilitados porque muchas veces es un problema porque el compañero, en el caso yo ahorita, me hablaba Camilo y yo le escuchaba, pero mi micrófono estaba apagado y me hacía difícil pues arreglar ese problema. Y Katia entró de último, entonces yo sugeriría que para la próxima estemos con todos los micrófonos habilitados y no tengamos ese cuello de botella que en algunas veces se presenta en algunos casos. Okay, Una sugerencia nada más, pastor. sí, algunas personas estaban entrando un poco tarde, entonces las tenía que asignar a sus grupos un poco más tarde. Correcto. No tenían tanto tiempo para Sí, establecerse, pero está bien. En otros momentos vamos a tener más disculpen. tiempo. No hay Disculpe, problema. profesor. Buenas noches, tiene razón. Yo he entrado un poquito tarde. Van a disculpar, Dios les bendiga a todos. Buenas noches. Katia, lo que estamos hablando con Camilo, y saludos a Amelia también que la estoy viendo, que nosotros, yo tenía problemas para habilitar mi micrófono y esas cosas suceden a veces cuando nos reunimos en grupos, que a veces hay compañeros que entran tarde por esa situación que no se les escucha y bueno, para la próxima le digo yo al pastor, deben de estar habilitados los micrófonos para que no tengamos ese pequeño problema o detalle, no sé cómo considerarlo. Pero un gusto saludarla, Katia. Y bueno, aquí estamos prestos para recibir esas nuevas enseñanzas que hoy nos va a facilitar el pastor. Ok, muy bien, gracias. Entonces tenemos una introducción al curso hoy. Vamos a ver algunos términos que queremos entender muy bien antes de avanzar mucho en el material del curso. Entonces vamos a empezar con una oración. Oremos. Querido Padre Celestial, te agradecemos por reunirnos para este estudio de tu palabra. Mientras aprendemos cómo identificar y entrenar a ministros para el trabajo de la iglesia, muévenos con tu evangelio a siempre buscar hacer lo que es mejor para tu reino e ilumínanos con la sabiduría que solamente puede dar tu palabra. Donde hemos sido obstáculos, haznos tus herramientas para edificar a otros, para que también puedan disfrutar del santo privilegio de servirte en la iglesia visible. Bendice nuestro estudio por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. En el video tuvimos algunas preguntas, pero primero empezamos con Romanos 12, 1 a 8. Y yo quisiera que, no sé si Álvaro puede leer esta sección bíblica por nosotros antes de contestar las preguntas. Sí, señor. Deberes cristianos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que
teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. Muchas gracias, Álvaro. Y tuvimos esta pregunta. Al leer la lectura de Romanos 12, 1 a 8 en el video, ¿por qué es importante considerar el trabajo de la iglesia, versículos 3 a 8, junto con la motivación mencionada en versículos 1 y 2? Pueden levantar sus manos si quieren opinar. A ver, piénsenlo. Tal vez revisen sus apuntes, revisen la Biblia para ver qué piensan. Félix, adelante. Nosotros vemos aquí que están hablando de los diferentes servicios que puede prestar en los ministerios. Hay diferentes ministerios y entonces lo importante también es que de cada uno de nosotros que estamos preparados para hacer un trabajo de ministerio diferente a lo que hacen otros. Y nosotros podemos dar más de lo que nosotros pensamos que debemos estar como en la parte de presidir, pero no, también uno puede estar en otros tipos de ministerios para poder servir al Señor. Sí, entonces lo que usted dice es que el trabajo de la iglesia consiste de muchas maneras de servir a otros. Hay muchas categorías muy buenas de servicio a la iglesia. Gracias, Félix. A ver, Ángel Lara, adelante. Sí, muchas gracias, pastor. Coincido con lo que dice el hermano Félix. La iglesia funciona, como se dice en el video, funciona mejor con muchas partes, realizando funciones complementarias según los dones, como dice en el video, dados por el Espíritu Santo. Y se pone de ejemplo que en otras iglesias, sin mencionar nombres, se da el caso que solo el pastor es el que lleva, según él, la palabra, ¿verdad? Caso que no es así, porque el mismo Espíritu ha dado dones de servicio, de enseñanza, de exhortación, y el que reparte, reparte. Entonces, nosotros la pregunta, ¿por qué es importante? Es importante porque todos estamos llamados a predicar el Evangelio. Y me gustan dos capítulos, uno de que es Marcos 16:15, donde nos dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, todos estamos contemplados dentro del margen de Dios a que todos prediquemos o sirvamos de diferente manera. Gracias. Entonces vemos que el trabajo de la iglesia y los dones de las personas de la iglesia son dados por el Espíritu Santo, vienen de la mano de Dios. Gracias. Le damos la palabra a Norma. Buenas noches, bendiciones. ¿Cómo está, pastor? ¿Cómo están todos? Muy bien. Bueno, ajá. Considerando ver el trabajo de la iglesia, ¿verdad? Tenemos que tener presente que no debemos ser egocéntricos, ¿verdad? Hay que pensar con cordura, conforme a la medida de fe que Dios reparte, ¿verdad? Repartió a cada uno, con mucha misericordia. Tenemos que recordar, ¿verdad? Que en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos tienen, ¿verdad?, funciones diferentes o distintas. Así mismo es con nosotros. Yo puse, por ejemplo, que así somos muchos de diferentes países, formamos un solo cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Sí, entonces todos nosotros somos diferentes y necesitamos mucha gracia, mucho amor para unirnos. Exacto, exacto. Y una persona más para esta pregunta, a Katia. Buenas noches otra vez, profesor.
Ya, yo primero, considerando lo que dijo al principio la cita bíblica, que deberíamos haber analizado, para mí presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo es negarnos a nosotros mismos, ¿no? Correcto. Y eso significa que no nos dejemos influenciar ni por el mundo y que nos renovemos por medio de nuestro entendimiento, o sea, por medio de la palabra, para que así dice que vamos a comprobar cuál sea la voluntad agradable y perfecta de Dios. Nosotros no vamos a poder llegar a la perfección, pero sí la voluntad de Dios es perfecta. Entonces, debemos tomar por eso en queremos tener más conceptos de nosotros mismos que el que debemos tener, dice la palabra, conforme a la medida que nos ha sido dada de fe. Entonces, ahí es donde el Señor reparte a cada uno de nosotros diferentes dones, diferentes dones en un solo cuerpo, pero con diferentes funciones. Y cada uno de nosotros tiene diferentes funciones. Es importante tomarlo en cuenta para la iglesia porque es que cada uno tiene su lugar, tiene su función. Es como funciona también el cuerpo. El cuerpo humano es perfecto, así tal como lo ha creado Dios. Muchas gracias, Katia, y gracias por construir el puente entre los primeros versículos de este capítulo 12 de Romanos, con los demás versículos, porque el primer versículo dice que tomemos en cuenta la gracia de Dios, la misericordia de Dios hacia nosotros para hacer los trabajos de la iglesia, para servir a los demás en las funciones distintas y especiales que Él nos ha asignado. Entonces, todo empieza con las misericordias de Dios que encontramos en Cristo, que encontramos en la gracia de Dios, que encontramos en la cruz. Y queremos enfatizar siempre cuando enseñamos y siempre en nuestra vida que el punto de nuestro servicio sacrificado al Señor viene con esa base, la base del sacrificio de Cristo. Necesitamos pensar en la motivación. Ok, vamos a seguir a la siguiente pregunta aquí. ¿Cuáles son algunas de sus expectativas para este curso? ¿Qué espera aprender? Una oportunidad para expresar nuestros deseos y expectativas. Pueden levantar sus manos digitales si quieren contestar. Piensen cuáles son sus expectativas. Camilo. Pastor, la identificación de los dones en nuestros grupos, lo de los ministerios, el ministro, identificación de los dones, quién es bueno para enseñar, todo eso, pero todos con cuerpos, siendo el mismo cuerpo de Cristo, miembros de... Sí, para que seamos más unidos con los dones. Gracias, Camilo. A ver, Félix. Tenemos que encontrar la forma de descubrir las virtudes y los méritos que tienen otros hermanos para nosotros llevarlos a que ellos encuentren el lugar que les corresponde, que ellos alcancen el sitial, el lugar que deben ocupar de acuerdo a las virtudes y los dones que les ha dado el Espíritu Santo. Más que nada, nosotros tenemos que desprendernos de nuestros egos y nuestras posiciones
de preponderancia, de ocupar un lugar y dejar que quien esté más capacitado y esté más preparado o tenga más facilidades para desempeñar una función, ya sea enseñanza, administración, esté al frente y nosotros seguir buscando y preparando más líderes que lleven la palabra del Señor a otros lugares. Gracias. Gracias por mencionar el involucrar a otros en el ministerio con sus dones. Y gracias por mencionar un obstáculo, el obstáculo de nuestros egos, nuestros centros. Nos centramos en nosotros mismos demasiado y eso puede ser un obstáculo para la multiplicación de ministros, la multiplicación de dones aquí o el uso de los dones de las personas dentro de los grupos. Y gracias por mencionar el fin. Queremos llegar a más personas. A Sandra Ochoa. Buenas tardes, pastor. Pues en mis expectativas, ¿verdad? Pues es que Dios me muestre a saber identificar en el grupo sembrador a personas con dones diferentes y talentos, ¿verdad? Como lo que acabamos de escuchar ahorita, para que sean útiles en las funciones de la obra en la iglesia. En Romanos, ahorita es lo que estamos también escuchando del 12 del 5 al 8, nos habla de cómo en el cuerpo tenemos muchos miembros que hacen diferentes funciones y también nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo y todos miembros los unos, ¿verdad? Y yo creo que es lo que yo quiero, es una de mis expectativas, ¿verdad? Para mi grupo sembrador. Sí, vamos a enfocarnos también en el identificar a las personas y sus dones. Y vamos a ver que hay dones múltiples en nuestros grupos y en nuestros futuros grupos. Gracias. A ver, Amelia. Gracias por el espacio. Bueno, las expectativas que deseo en este curso es identificar las definiciones exactas de quiénes son los ministros, quiénes son los líderes y algunas estrategias que nos podrían incluir con su experiencia o experiencia de otros lugares para poder identificar los dones. De repente aplicando algún tipo de charla, no lo sé, una estrategia que hayan utilizado otros y que haya funcionado para poder ayudar a las personas a exteriorizar sus dones, porque muchas veces asisten a los grupos sembradores y son parte, o sea, son miembros, pero no han exteriorizado sus dones. No sabemos cómo, de qué manera vamos a abordarlos para ayudar a que ellos también puedan expresar sus dones. Entonces, esas estrategias me encantaría poder encontrar en este curso, porque ahí dice multiplicar los discípulos, obviamente pueden ser, de preferencia que estén en la Biblia y si no están ahí, pues otras que utilizadas. Y también me encantaría que, ¿cuáles serían las funciones de las personas, de los líderes, a hacer que las personas puedan involucrarse, ¿no? Encontramos de distinto tipo de personas, desde una persona bien educada hasta una persona que no tiene educación, pero ¿de qué manera podríamos involucrarlos en el tiempo, ¿no? De repente serían por algunos cursos, de repente serían por algunos estudios bíblicos, porque vamos a tener diferentes perfiles como miembros del grupo. Hay miembros que por cuestión de trabajo
no quieren acceder a Academia Cristo, pero que sí están de acuerdo, o sea, ya han estado desarrollando cursos Aprendan de mí, y hay otro porcentaje, miembros del grupo, que no quiere tampoco ni estudiar Aprendan de mí, y mucho menos estudiar en Academia Cristo. Entonces, pero asisten, son fieles, son parte de la iglesia, pero no tienen esos estudios. Y tienen voluntad, por ejemplo, hay personas que están en un grupo, por ejemplo, están muy atentos con ayudar la decoración, están muy atentos con hacer la limpieza, están muy atentos con lavar las cortinas. Entonces apoyan, y cuando vienen, tienen hijos, envían a sus hijos a estudiar los sábados, y también hacen que sus hijos participen en cada evento, por ejemplo, Día de la Madre, del Padre. Entonces envían a sus hijos para que ellos sean parte y colaboren también. Entonces, ¿cómo tratar también con los jóvenes? ¿Cómo ocuparlos a ellos? Porque ya son capaces, tienen mucha energía, tienen más tiempo que los padres, que los adultos. Entonces, ¿cómo ubicar a ellos? Tengo muchas cosas, en realidad realmente no puedo expresarla ahora con claridad, pero tengo mucha expectativa en este curso y me encantaría saber eso. Sí, entonces tal vez algunos de nosotros ya tenemos grupos, ya tenemos personas, pero ¿cómo vamos a animarlos a usar sus dones o identificar sus dones? Y podemos pensar en grupos de personas como los jóvenes y cómo podemos involucrar a ellos en la obra también. Gracias. Ángel Lara. Sí, muchas gracias, pastor, nuevamente. Bueno, hay muchas expectativas, así como dice la hermana, pero yo me he enfocado primeramente en capacitarme más personalmente, el por qué, para aprender junto al grupo y a reconocer las funciones de cada miembro y hacerles saber al mismo tiempo que todos somos necesarios para el servicio del evangelio, preparándolos para la gloria de Dios, ¿verdad? Y ministros que sean discípulos enseñando la sana doctrina. ¿Por qué le digo sana doctrina, mi hermano? Porque lo que nosotros aprendemos es solo Biblia, y sabemos que todo lo que nosotros estamos enseñando es basado en la vida de Jesús, ¿sí? Multiplicar más miembros, por decirlo así, y por qué no, por la gracia y por la misericordia de Dios, llevarlos a un acuerdo doctrinal. Esa es una de mis expectativas, para que el día de mañana todos con el mismo sentir y creer estemos reunidos no como hermanos, sino que, como dijo, como amigos, ¿sí? Ya no como siervos, sino que todos como amigos. Sí, gracias. Siempre estamos trabajando en nosotros mismos, porque como líderes de grupos, como pilares de grupos, somos ejemplos y nuestra actitud cuenta por mucho. Gracias. Álvaro, gracias por su paciencia. Paciencia la que tengo yo con este horario. Hasta ahora estoy durmiendo. A ver, a ver, retomando un poco lo de Ángel y naturalmente lo de la palabra. Yo llevo un proceso de 2 años y mi expectativa es la renovación del entendimiento y mi participación en la iglesia, tanto invisible como visible. ¿Qué es lo que voy a hacer yo para cumplir con la gran comisión? ¿Qué es lo que tiene el Señor dispuesto para mí para cumplir la gran comisión? Yo no tengo grupo sembrador, me ha sido de hacer un grupo sembrador. Estoy pensando en otras maneras de seguir llevando la palabra, pero lo primero es un trabajo en mí, que es el que está haciendo el Espíritu Santo, y con todo esto que llevo hace 2 años con Academia Cristo. Entonces, ya he identificado algunos dones que puedo poner a disposición, y esos dones son el de la enseñanza y el del servicio. Pero la expectativa que tengo con el curso es precisamente determinar en este proceso qué es lo que voy a hacer, definitivamente para que la palabra llegue a mucha gente. Gracias, Álvaro. Ovidio. Sí. Buenas noches, hermanos. Un gusto saludarles desde acá, desde Honduras. La verdad que esta clase de
multiplicando ministros llama mucho la atención, ¿verdad? Estaba buscando y el mismo video dice que muy pocas veces aparece en la Biblia. Sin embargo, me tomé el costo de ver cuántas veces existe la palabra pastor en la Biblia y existe unas 29 veces. Entonces, yo quería preguntar, vamos a ver las diferentes actividades que tienen afinidad todas, pero como decía Amelia, nosotros necesitamos saber identificar cuál es cuál, los conceptos que nos van a servir de mucho y dentro de mi expectativa yo quiero aprender al máximo todos los conocimientos que Academia Cristo me suministre para poderme desenvolver en las actividades que el Señor me necesite para servir, y estoy dispuesto siempre pidiéndole al Señor, pero también necesito, creo yo, un poco más de conocimiento para no ir a tener problemas allá en la actividad real, en el campo definitivo. Para eso me estoy preparando al máximo y espero aprovechar este curso y el otro que viene para poder cerrar el segundo discipulado de la mejor manera y con los conocimientos más profundos y poderme desenvolver ya en la realidad ante los hermanos. Gracias, pastor. Sí, gracias. Y de hecho, veremos esto en una de las lecciones de este curso. ¿Qué son las funciones? ¿Qué son las actividades? ¿Qué son los puestos? Y la Biblia nos da unos puestos, algunas listas de personas quienes hacían cosas. Pero lo genial de la palabra de Dios es que el Evangelio forma, crea lo que necesita en ese momento. Entonces, por ejemplo, si hay un grupo de jóvenes, Dios quiere formar a través del Evangelio liderazgo para los jóvenes. Entonces, cuando hay necesidad, el Evangelio crea una función, una actividad para esa necesidad. Entonces, no hay una lista fija, concreta de todas las actividades y todos los puestos y posiciones y dones que hay, porque el Evangelio siempre está creando nuevas funciones o nuevas oportunidades para servir. Gracias. Pastor, discúlpenme que quiero Efesios 4:11 al 16 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Entonces, la pregunta que yo le quiero hacer en Academia Cristo, yo solo he conocido los términos pastor y maestro. Los demás tiene profetas, dentro de la academia hay esos otros dones, ¿se pueden conocer? Pues es una lista de algunos de los dones que Dios había dado a su iglesia en otro tiempo. No tenemos tiempo para examinar cada término en este momento. Perfecto. Porque, sí. Okay, gracias. ¿Perdón? Sí, adelante. Sí, en mi caso, yo tengo que seguir aprendiendo de la palabra de Dios para así poderme preparar mejor y poder transmitir mis conocimientos a otros sin quitar ni añadirle a la Biblia. Como usted sabe, nosotros acá en Florida, en nuestro grupo estamos tratando de traer la gente gente hispana a nuestra congregación. Este domingo específicamente mi esposo que está dando la clase de los 4 conceptos a los estudiantes nuevos. Y viene este estudiante, un señor mayor, que se perdió las primeras 2 clases, pero este señor estaba tan hambriento de la palabra, quería aprender, le hablamos de la Academia Cristo, quería bajar la aplicación y quería entender de una forma fácil
la palabra y verlo a él con esa actitud de querer El ánimo. saber de la palabra, me dio hasta más motivaciones a mí para seguir yo aprendiendo, para poder ayudarlo a él y a todo el que venga aquí, por lo menos cuando Dios nos diga, ¿verdad? Y eso es parte de mi expectativa, no solamente en este curso, sino en todos los cursos que he cogido y que me faltan por coger. Gracias. Sí, cuando vemos las personas y cuando toman sus primeros pasos en el aprendizaje de la palabra de Dios, eso puede animarnos también. Es una bendición de ser parte del grupo, del cuerpo, de la familia de Dios, porque nos podemos animar los unos a los otros. Y Martín Aguilar. Sí, buenas noches a todos. Una de nuestras expectativas, como ya dijeron los compañeros, que ya casi pues todas las son precisamente las que tenemos en mente, pero la principal es capacitarnos, así como se prepararon los grandes discípulos de Jesús, en el caso de Pablo, antes de continuar Pablo, después de que se encontró con Jesús, se tuvo que capacitar. Entonces, nosotros nos toca capacitarnos en lo que respecta a todas estas materias concernientes al futuro, a la futura iglesia que podamos tener. Entonces, poco a poco Dios nos dará el conocimiento y el descubrimiento de nuestros dones, pero sí es importante, me gustaría recalcarlo un poquito más, a los que tenemos un poquito más de tiempo, ya como miembros de la iglesia, sí que conozcamos un poco más de lo que es la teología de iglesia y los alcances que pueda tener. Aparte de que nos ayuda estos cursos, tanto como el nivel 1 como este nivel que vamos a tener, es muy importante que tengamos el ánimo, el que nosotros podamos animar a otros, así como va a ser este curso precisamente para animarnos unos a otros, como dice la escritura, y podamos nosotros compartirlo a su vez con otros equipos de trabajo o con nuestros grupos que tengamos cada quien en su respectiva región. Ese es mi punto de vista. Gracias. Ok, vamos a seguir. Suspenderemos esta pregunta aquí porque ya hicimos nuestra actividad de grupos pequeños y pasamos a esto. ¿Ha escuchado a un líder o una persona de la iglesia decir esto? Las personas quieren hacer nada, no quieren hacer nada. ¿Ha dicho esto usted? Es muy común, de hecho, este sentimiento y esta experiencia, porque muchas personas no quieren ayudar en un grupo, no quieren involucrarse en un grupo, no quieren encargarse de algunas actividades o de algunos asuntos de la iglesia. Es un hecho que trabajando en un mundo pecaminoso, con personas que son a la vez pecadores y santos, porque somos pecadores y santos a la vez, y es bueno recordar eso sobre nosotros y también sobre las personas con quienes estamos trabajando. La persona enfrente de usted en ese momento es un santo y es un pecador a la vez. El multiplicar ministros será difícil en ese ambiente. La naturaleza pecaminosa no quiere tener nada que ver con el trabajo de la iglesia. Y agradecemos a Dios por el regalo totalmente inmerecido de su amor, el cual salva a las personas bajo nuestro cuidado espiritual. Siempre me gusta pensar en nosotros como cuidadores de almas. Somos cuidadores de almas. Queremos cuidar las almas que Dios nos ha dado en nuestros grupos, en nuestras familias. Y parte de eso es identificar sus dones, ayudarles, animarles, entrenarlos y llamarlos a trabajo en la iglesia. Porque de esa manera
podemos cuidar sus almas, porque somos cuidadores de almas. Y podemos pensar a veces que las acciones de esas personas nos demuestran al extremo que no es merecido ese regalo de Dios, porque, pues pecan, se equivocan, no quieren, son perezosos tal vez. Pues Romanos 7, 22 y 23 dice, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, la cual, miembros como en nuestro cuerpo, la cual se rebela contra la ley de mi mente y me tiene cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, este pasaje describe la lucha dentro de nosotros y es la misma lucha que nuestros miembros de nuestros grupos van a tener también. Entonces, un reconocimiento de esto nos ayuda a tener más paciencia, pero también nos ayuda a luchar por lo que sabemos es mejor para nuestros grupos. Es bueno y correcto agradecer cada día a Dios por su regalo de la gracia por el cual son salvados los pecadores. No es bueno ni correcto para nosotros usar ese hecho de que trabajamos con pecadores como excusa para no involucrar a las personas en el ministerio. ¿Son pecadores las personas que se reúnen con usted para adorar? Por supuesto que lo son. ¿Es una razón para no esforzarse a ayudarlos a usar sus dones para el bien de la iglesia de Dios? Claro que no. Un líder de la iglesia podría estar tentado a rendirse y decir, bien, lo haré yo mismo. Es verdad que podría haber un tiempo cuando las personas son inmaduras y el trabajo del evangelio tan urgente que podría a veces hacer algo usted mismo para el bien del trabajo. Pero no lo hacemos nuestra posición por defecto. Entonces podemos decir, pues yo puedo hacer todo en mi grupo. Yo puedo hacerlo mejor, soy mejor entrenado, yo tengo la motivación, lo quiero hacer, entonces voy a dejar a los demás a un lado y voy a hacer todo yo mismo. Es una tentación que podríamos tener. Pero otra vez, no seríamos cuidadores buenos de almas si hiciéramos eso. Siempre queremos identificar los dones, entrenar a las personas y ayudarlos a poner en práctica sus acciones de ministerio para Dios. La segunda de Corintios 4, 7 a 9 dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, hablando del evangelio y hablando de nosotros mismos. Nosotros somos vasos de barro, para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. En vez de eso, en vez de esa actitud de que hablamos antes, tomemos un momento para reconocer que no existe un ministro perfecto del evangelio. Todos somos vasos de barro, recipientes frágiles y débiles en los cuales Dios ha elegido poner el tesoro invalorable del sagrado evangelio. A las personas de nuestras iglesias y de nuestros grupos sembradores, con todas sus fallas y debilidades, también son vasos de barro que pueden transmitir ese tesoro también. Entonces queremos tener eso en mente siempre. Y por eso tenemos como el objetivo del curso. Y puse esto en el grupo también. El objetivo del curso es, este curso existe para animar a los alumnos, ustedes,
inscritos en el nivel más alto del programa de Academia de Cristo, el Discipulado 2, para multiplicar ministros. Esto quiere decir que los líderes cristianos aprenden a identificar, entrenar y llamar a miembros con dones diferentes en varias funciones en el trabajo de la iglesia. Entonces voy a subrayar algunas cosas aquí. Veo 3 cosas aquí. Otras cosas también, pero 3 actividades: identificar, entrenar y llamar a miembros con dones diferentes en varias funciones en el trabajo de la iglesia. Y este curso es para ustedes. Mientras empiezan sus grupos, y queremos que los grupos sembradores tengan en su ADN esa mentalidad de buscar a personas, identificar a personas, entrenar a personas y llamar a personas dentro de sus grupos para hacer el trabajo de la iglesia, para ser ministros en varias funciones. No queremos que sus grupos tengan un solo líder por mucho tiempo. Tal vez por un tiempo usted va a ser su líder principal, pero eventualmente queremos que cada grupo involucre a sus miembros en el ministerio, en el trabajo de la iglesia. Porque realmente estamos hablando acerca de la multiplicación. Aquí tengo una célula del cuerpo, imagino, y esa célula está multiplicándose. Hay muchos grupos en América Latina, pero queremos más. Y cada grupo se multiplica cuando sus miembros son involucrados, entrenados y llamados en las funciones del trabajo de Dios. Si hay una sola persona trabajando en un grupo, podrá hacer muchas cosas. Tal vez tendrá un grupo muy maduro, muy bueno, tal vez grande. Pero no estamos siendo fieles si no estamos buscando los dones, identificando a las personas y entrenando a las personas y poniendo a las personas en posiciones en que pueden usar sus dones para la gloria de Dios. Algunos comentarios hasta aquí. Félix. Desde la misma palabra ministerio, el significado del ministerio es servicio. Sí. Entonces, nosotros estamos para dentro de este ministerio prestar servicio a los demás y poder prestarle servicio a llevar la palabra de Dios a otros hermanos por medio de otros hermanos. O sea, es lo que usted me está haciendo ver en esta imagen en que se está dividiendo y multiplicando una célula. Es así mismo que nosotros vamos a crear a otra persona que esté capacitada para poder también ocupar un puesto de enseñanza en otros grupos. Yo, por ejemplo, envío la palabra diaria a un grupo de personas, pero estas personas también a su vez se la envían a otros. Y entonces el efecto multiplicador es mayor, es grande. Y esa es nuestra tarea. Nosotros tenemos no que quedarnos como actores principales, sino no tiene que ser el papel de un actor que cede el puesto principal a otros para que ellos también puedan comenzar a crear, a multiplicar. Muy bien. La palabra clave es servicio. Sí, de hecho tenemos una diapositiva que destaca eso. Ministro quiere decir siervo. Ministro es siervo, queremos servir. Amelia,
Gracias por el tiempo. Quería comentar que es importante realmente poder identificar a las personas que podrían ser una ayuda especial para el grupo cuando el grupo va creciendo, porque no se puede centralizar en una sola persona el liderazgo, porque esta persona en algún momento va a faltar, puede enfermarse, etcétera, cual sea el motivo. Entonces, los miembros del grupo deben haber otros líderes para que puedan reemplazar, ayudar. Por ejemplo, no sé si me permite comentar algo. Yo empecé el grupo, ¿sí permite? Ok. Empezamos nosotros, nuestro grupo, un 3 de octubre del año pasado. Y con un pastor invitado acá en el grupo, porque yo soy dama y no asumía la función de pastor, sí, pero de líder, de ministra. Entonces el pastor me dijo, cuando él quedamos que cuando él tiene alguna falla, yo la voy a observar. Entonces yo la observé y le dije, pastor, usted no hizo su mejor prédica hoy. Pues yo le pido que como miembros del grupo hay mucha gente bien formada. Entonces, y el pastor tenía muchas dificultades al hacer su prédica. Entonces yo le dije, tiene que prepararse más, porque las personas que están observándole quieren calidad al frente, no que vengan a aprender a leer acá. Entonces, el pastor me dijo que tenía muchos problemas con su hija y cosas. Y a los 2 días me escribió diciéndome que no va a continuar en la iglesia. Entonces yo me sentí un poco desesperada porque no sabía hacer las prédicas. Entonces yo estaba volando en mi mente porque me faltaba ese aspecto importante de poder estructurar una prédica y yo poder hacerlo. Entonces, allí identifico que es necesario preparar a otros en el grupo, porque si alguien vaya a fallar, el servicio no debe parar, sino que debe continuar. Y eso no debe ser un motivo de cierre del grupo, o de dispersión, o de debilidad. Claro, es una debilidad, pero no debe, es bastante influyente para que esto pueda cerrarse, venir abajo y todo, ya se desintegra todo y se cierra, ¿no? Entonces eso no queremos. Queremos que todos puedan ser miembros, no solamente miembros, sino que puedan servir también. Eso puede ver. Ahora, el entrenar es lo que necesitamos, ¿no? Justamente estamos aquí en Academia Cristo para formarnos, para aprender. Entonces nosotros vamos a poder también entrenar a otros. Sí, gracias. Muchas gracias. Sí, hay muchas iglesias, desafortunadamente, quienes identifican a personas y llaman a esas personas sin entrenarlas primero. Queremos los 3 pasos: identificar, entrenar y llamar a esas personas. Y tenemos problemas si saltamos un paso. Si identificamos y llamamos, no son entrenados para esa posición, esa actividad. Si no llamamos a esas personas, pues se quedan atrás y no hacen nada con sus dones. Y si no identificamos a las personas con sus dones, no empezamos el proceso. Ok, para terminar, tengo algunos términos que queremos repasar. El término sacerdocio universal o el sacerdocio de todos los creyentes. ¿Qué queremos decir cuando hablamos acerca del sacerdocio universal o el sacerdocio de todos los creyentes? Pues tenemos un pasaje clave aquí en la primera de Pedro 2, 9 y 10. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio.
ahí tenemos la frase, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes ustedes no eran pueblo, pero ahora son un pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos. Entonces, el real sacerdocio o el sacerdocio universal o el sacerdocio de todos los creyentes es el hecho que Dios nos ha llamado como sacerdotes. Podemos hablar con Dios directamente. Nosotros tenemos la palabra de Dios y cada uno de nosotros puede hablar con otra persona acerca de la palabra de Dios. De hecho, nosotros, cada creyente, un niño de 5 años hasta una abuela de 95 años puede perdonar a otra persona diciendo, yo te perdono en el nombre de Cristo. Podemos anunciar esa noticia muy grata de perdón. Y antes de eso, podemos cada uno de nosotros llevar a esa persona al arrepentimiento, mostrando sus pecados en la ley de Dios y luego el evangelio. Entonces, cada uno de nosotros tenemos ese privilegio. Ahora, tenemos otro término aquí, el llamamiento y el ministerio público. ¿Qué es un ministerio público? ¿Qué queremos decir cuando hablamos acerca de un llamamiento o el ministerio público? Pues tengo aquí una parte de un documento, una confesión que pueden encontrar en academiacristo.com. Se llama En esto creemos. Creemos que Dios también ha establecido el ministerio público de la palabra, que es la voluntad de Dios que la iglesia, según el buen orden, llame a individuos calificados a este ministerio público. Tales individuos sirven públicamente, es decir, no porque como individuos poseen el sacerdocio universal, sino porque se les pide hacer en el nombre de sus compañeros cristianos. Esto es un punto clave para entender el ministerio representativo o ministerio público, llevan los dos nombres. Estos individuos son los siervos llamados de Cristo y ministros del evangelio. No deben señorearse sobre la iglesia de Dios. Creemos que cuando la iglesia llama a individuos a este ministerio público, Dios mismo está actuando a través de la iglesia. Entonces, todos nosotros tenemos el privilegio de hablar la palabra de Dios. No todos nosotros somos ministros en el ministerio público o el ministerio representativo, porque el ministerio representativo, el ministerio público, es cuando lo hacemos en el nombre de una congregación, en el nombre de un grupo de creyentes. Entonces, ustedes, como líderes de sus grupos, lo hacen en el nombre de su grupo. Tal vez algunos de ustedes tienen playeras con el logotipo de su grupo sembrador, porque lo están haciendo en el nombre de su grupo sembrador. En cualquier momento usted puede hablar acerca de Cristo, pero no en cualquier momento está haciéndolo en el nombre de su grupo, en el nombre de la iglesia, en el nombre como representante de su iglesia. Entonces, hay una diferencia entre el sacerdocio universal, el sacerdocio de todos los creyentes, y el ministerio público, el ministerio representativo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pastor. Sí. Yo tengo aquí algo que de lo que usted habló, parecido ahí, que Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas,
sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así es. Y Ovidio, ¿describe el sacerdocio universal o el ministerio público? Wow. Bueno, el sacerdocio universal nosotros lo llevamos desde la sangre de Cristo. Por eso es universal, porque nosotros nacimos con el ADN del Señor y por eso somos sacerdotes hechos por Él mismo. Él nos dice a nosotros que somos real sacerdocio, ¿verdad? Sí, sí, dio en blanco con esa respuesta, muy bien, porque el ministerio público es y muchas veces, pues una manera para pensarlo es, muchas veces podemos empezar con un misionero, muchas veces un grupo de creyentes llama y envía a un misionero, entonces ese misionero lo está haciendo en el nombre de ese grupo. Ese es el ministerio público. Ese es el ministerio representativo. Amelia. Pastor, no logré identificar exactamente cuál es la diferencia entre el sacerdocio universal con el ministerio. La diferencia está aquí en esta frase, en el nombre de sus compañeros cristianos. El ministerio público es cuando hacemos el ministerio en el nombre de otras personas, otros cristianos, otro grupo. Este es el punto clave para distinguir entre el sacerdocio universal, que es todo el mundo, todo creyente, y el ministerio público, que se hace en el nombre de un grupo de creyentes. ¿Eso ayuda, Amelia? Y entonces el sacerdocio universal, ¿cuál sería? El hecho que cada uno de nosotros tiene el privilegio de acercarnos a Dios libremente, hablar acerca de la palabra de Dios y usar la palabra de Dios en su ley y su evangelio. Ya, a ver, déjeme resumir. Déjeme resumir. Entonces, el sacerdocio universal es el uso de la palabra con los demás directo de Dios, el evangelio. Sí. Sí. Y el ministerio público es hacer, digamos, una obra, pero en nombre de un grupo de personas. Así es. La clave es en el nombre de un grupo, en el nombre de una iglesia. Puede ser la misma cosa. Por ejemplo, una persona, yo puedo caminar en el parque y de repente converso con alguien. Y es una acción del sacerdocio universal. Y lo estoy haciendo, soy creyente, puedo usar la palabra de Dios. Pero si una iglesia me enviara a ese parque para caminar y hablar con personas, sería el ministerio público, porque estoy haciéndolo en el nombre de un grupo. Y por su mandato, por su deseo, por su voluntad. Pastor, entonces las dos funciones van de la mano. Sí. El sacerdocio con el ministerio. Sí, sí. Amén. El sacerdocio. Y vamos a afinar eso a través del curso también. Sé que son términos nuevos y gracias, Amelia, por llevarnos a un conocimiento un poco mejor que antes. Pastor, disculpe. Sí. Dice, el Señor nos hizo sacerdotes por su sangre. Amelia, hay que leer Apocalipsis 1, versículo 6.
y nos hizo reyes y sacerdotes, dice, y ahí sigue la palabra. Entonces hay que leer Apocalipsis 1:6. Ok, Ovidio, ahorita lo estamos revisando. Y sabemos que somos sacerdotes universales por su sangre. Primeramente somos sacerdotes, tenemos el sacerdocio universal y después podemos formar, no un ministerio, podemos formar varios ministerios porque ya estamos con ese don que Él nos ha dado a nosotros. Primeramente, por eso es universal, porque Él nos lo regala por su sangre. Eso, Ovidio, póngale harta tarea. Ok. ¿Ah? Que le pongas harta tarea a Amelia. A Amelia la voy a poner para que no se le olvide. Ya, gracias, qué lindos. Está bien. Ya lo apunté acá, pero ya lo leí también. Perfecto, lees ahí Apocalipsis 1, versículo 6. Aquí tengo una diapositiva aquí que puede ayudarnos para terminar, para resumir. Siervo. En este sentido, todo creyente es un ministro. Ministerio público, creyentes llamados para enseñar la palabra y administrar los sacramentos en el nombre de un grupo. Clave ahí. Y multiplicando ministros, entrenar a todos para el ministerio, entrenar a algunos para el ministerio público. Ok, pues muchas gracias. Vamos a dejarlo ahora por esta noche, porque ya se nos llegó la hora. Vamos a terminar con oración. Oremos. Dios Padre Celestial, te damos gracias por usarnos, vasos de barro, para llevar tu palabra a otras personas. Ayúdanos en nuestros grupos a identificar, entrenar y llamar a muchas personas para hacer obras del ministerio también, para que sean capacitados para usar la misma palabra de Dios con otros, porque somos equipo, somos cuerpo tuyo, somos familia y queremos que todos sean involucrados en la palabra de Dios y en el ministerio. Queremos que todos sean siervos capacitados para servirte mientras sirvan a los demás. Ayúdanos en este curso a entender esta parte de nuestra obra con líderes de las iglesias. Ayúdanos a no ponernos una prioridad pequeña, porque sabemos que es algo muy importante para grupos sanos, maduros en la fe. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Amén, pastor. Bendiciones. Que Dios me los bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Amelia, Buenas noches. a leer Amelia. Sí. No le mando a Ovidio. Buenas noches, amén. Dios bendiga. Buenas noches, hermano. Un gusto. Buenas noches. Bendiga a uno. Gracias, profesor. Buenas noches. Cariños a todos. Bendiciones a todos. Igual. Chao. Gracias. Igual Chao, chao. Amelita para vos. Katia, cariños. Chao. Igualmente, mamachita. Bendición. Hasta mañana, pastor. Chao. Chao, chao. El jueves. Gracias por todo.